Seguimos aquí desde la Feria House Uniminuto. Mi nombre es Xavier Andrés Molinares y tengo el gusto de presentarles a un gran ponente que se encuentra en este momento desde Alemania. Él es Ronald Nuss y nos va a hablar hoy sobre el uso pedagógico de la inteligencia artificial en el aula del colegio. Démosle una cordial bienvenida a Ronald Nuss. Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Con mucho gusto me gustaría contar mi experiencia sobre el tema. Y el tema es, como explicaba mi amigo, es el uso pedagógico de la inteligencia artificial en el aula del colegio. Y el tema es cómo usar la inteligencia artificial en actividades de enseñanza-aprendizaje en el colegio, tal como para profesores y para alumnos. En general, vamos a hablar sobre el uso de ChatGPT, Gemini y Bing como chatbot que podría responder a una variedad de preguntas, realizar tareas y conversar con fluidez. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, desde Holanda hablamos sobre resultados de aprendizaje, actividades de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Y la pregunta es cómo usar este proceso con el apoyo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si el resultado de aprendizaje es el alumno sea capaz de identificar las causas principales de la obesidad, que es un tema importante por el mundo. Y si tenemos este resultado de aprendizaje, tenemos que pensar cómo en las actividades de aprendizaje podríamos usar la inteligencia artificial, como en la evaluación formativa y como en el reforzamiento. Por ejemplo, supongamos que el estudiante, el alumno, está haciendo un simulacro de saber 11. Entonces, el alumno hace el simulacro de saber 11. Y después podríamos usar la inteligencia artificial para hacer un análisis de resultados de este simulacro. Y con este análisis podemos pedir a la inteligencia artificial entregar ejercicios, tareas de reforzamiento, considerando el análisis de resultados, las cosas que el alumno debe mejorar para tener un mejor resultado de saber 11, porque es la idea del simulacro. Y después el alumno hace sus actividades de aprendizaje, de reforzamiento, considerando sus debilidades. Y después, nuevamente, podríamos hacer una evaluación formativa en que la inteligencia artificial hace un análisis y propone aspectos de mejoramiento. El uso de inteligencia artificial tiene 3 pasos. El primer paso
es cuando solamente el profesor utiliza la inteligencia artificial para mejorar los resultados de aprendizaje del alumno. En el siguiente paso, el profesor debe enseñar al alumno cómo usar la inteligencia artificial de forma correcta, responsable, ética, para mejorar sus resultados de aprendizaje. Y en el tercer paso, con las enseñanzas del profesor, ahora el alumno tiene su conocimiento sobre el uso correcto de la inteligencia artificial para mejorar sus resultados de aprendizaje, que también sirve en su siguiente paso en la universidad. Entonces, primero solamente el profesor. Siguiente paso, el profesor tiene que enseñar al alumno cómo usar la inteligencia artificial. Y en el tercer paso, el alumno puede usar la inteligencia artificial de forma independiente. Por ejemplo, en el simulacro de Saber 11. ¿Cómo el profesor puede usar la inteligencia artificial de forma pedagógica? Primero, como diagnóstico personalizado. Entonces, el profesor puede dar a la inteligencia artificial, a ChatGPT o Gemini, algunas tareas que el alumno ha realizado, con la cual la inteligencia artificial puede identificar deficiencias del alumno y, sobre la base de esas deficiencias, generar ejercicios y actividades específicas adicionales para reforzar los contenidos que el alumno todavía no ha dominado. Después voy a dar algunos ejemplos concretos. Y también, si falta conocimiento específico en el alumno, Gemini o ChatGPT puede proporcionar explicaciones claras y concisas de los contenidos. Y también se puede utilizar la inteligencia artificial para creación de materiales didácticos. Aquí tengo un ejemplo sobre la asignatura de física con ChatGPT. El alumno debe hacer las siguientes tareas: definir velocidad y aceleración, calcular la velocidad y aspectos que tienen que ver con física. El alumno hace sus respuestas y después se pregunta a ChatGPT hacer un diagnóstico. Y ChatGPT dice: el alumno comprende la definición de velocidad, pero tiene dificultades con los cálculos. Y después el profesor pide a ChatGPT hacer más tareas, más ejercicios para reforzar el aspecto de los cálculos. Entonces son ejercicios específicos. Y aquí vienen los ejercicios de reforzamiento, considerando el análisis sobre el tema de la cinemática. Entonces, aquí tienes ejemplos como la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, puede hacer un diagnóstico de las tareas del alumno y hacer ejercicios específicos sobre sus debilidades, porque ya tiene conocimiento, pero tiene problemas con la calculación. Por eso tiene ejercicios adicionales para mejorar su nivel de cálculos.
Además, ChatGPT o Gemini se puede utilizar para generar un estudio de caso. Un ejemplo. Supongamos que el resultado de aprendizaje esperado en que el alumno debe ser capaz de utilizar el agua de manera eficiente y ahorrar su consumo. Y el profesor piensa sobre una metodología para lograr este resultado en sus alumnos. Y el libro da un caso, pero el profesor no está contento con el ejemplo en el libro y va a pedir a la inteligencia artificial de proponer, de elaborar un mejor caso. Entonces, el profesor viene a ChatGPT y hace un prompt, una solicitud. Por favor, elaborar un caso para alumnos de 15 años a fin de practicar el uso eficiente y ahorro del agua en situación de vida real y pide actividades prácticas de aprendizaje, la evaluación, la rúbrica y la bibliografía de referencia. Y viene la respuesta de ChatGPT con un caso sobre el uso de agua y una pregunta al alumno: ¿puedes ayudar a la familia García a encontrar soluciones para reducir su consumo de agua en su hogar? Entonces, es el caso. Y también ChatGPT entrega recursos que el alumno tenga que revisar para tener información, para poder con esa información resolver el caso. Y también propone al profesor actividades prácticas que ayudan al alumno a tener más experiencia con el tema. Experimentos, visitas guiadas y campañas de ahorro de agua. Y también propone una forma de evaluación para medir si el alumno ha logrado el resultado de aprendizaje esperado. Propone criterios y también propone una rúbrica que permite al alumno y también al profesor medir en qué aspecto el alumno ha hecho bien la tarea o no. Entonces, en este ejemplo, dos ejemplos, se puede ver cómo la inteligencia artificial puede apoyar al profesor para mejorar el aprendizaje de su alumno, para detectar deficiencias, proponer ejercicios adicionales para mejorar sus deficiencias, elaborar un caso con actividades, con bibliografía y con una forma de evaluar y una rúbrica. Supongamos que después, en el paso 2, el profesor ha enseñado al alumno cómo usar la inteligencia artificial para mejorar sus propios aprendizajes. Y ahora el alumno, de manera adecuada, ética, puede usar la inteligencia artificial para mejorar sus resultados, detectar errores, recibir recomendaciones y ejercicios adicionales, si fuera la inteligencia artificial su profesor privado.
es la idea. Por ejemplo, se puede usar la inteligencia artificial para generar preguntas de opción múltiple para autoevaluarse. Supongamos que el alumno ha estudiado contenido sobre el tema energía y potencia eléctrica y ahora quiere saber si él ha entendido bien ese tema y todo que ha leído, estudiado sobre energía y potencia eléctrica. Entonces, para verificar si él ha entendido todo bien, va a preguntar al alumno a ChatGPT, por favor, generar 3 preguntas de opción múltiple para autoevaluación del tema energía y potencia eléctrica. Y aquí viene ChatGPT con 3 preguntas para que el alumno pueda autoevaluarse sobre ese tema. Y después puede pedir a ChatGPT para dar las respuestas correctas para que él pueda verificar. Y también otro ejemplo es un ejemplo sobre biocenosis, que es un tema en Saber 11. Entonces, en el prompt, el estudiante dice, me estoy preparando para la prueba Saber 11. En relación con la pregunta sobre ecología, mi respuesta es la siguiente, la biocenosis hace referencia, etcétera, etcétera. Y aprecio cualquier reto o alimentación y si hubiera algún error, me gustaría recibir ejercicios específicos y también referencias bibliográficas. Aquí, el estudiante hace un prompt para ver si he captado bien el tema de biocenosis para prepararse a Saber 11. Lamentablemente, Gemini dice, tu respuesta es incorrecta. Y viene una explicación por qué es incorrecta. Entonces es como un profesor que va a verificar el trabajo del alumno, pero de forma muy individual. Y después dice Gemini, para reforzar tu conocimiento sobre el tema de biocenosis, te recomiendo los siguientes ejercicios y referencias bibliográficas. Entonces propone 2 ejercicios y propone bibliografía que permite al alumno conocer más en detalle, con más profundidad, el tema de biocenosis para mejorarse mejor para la prueba Saber 11. Bueno, entonces, aquí se puede ver algunas sugerencias cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar los resultados del alumno. Primero por el profesor, luego para el alumno. Y se debe utilizar como una herramienta adicional para apoyar la enseñanza y la evaluación del avance del alumno. Entonces, eso es más o menos la presentación, cómo se podría utilizar la inteligencia artificial por parte del profesor y también por parte del alumno para mejorar
sus resultados de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Ronald Nux, quien estuvo acompañándonos en el marco de esta gran feria House Uniminuto, herramienta muy valiosa para el uso en el aula del colegio como la inteligencia artificial. Nos presentó gratos ejemplos de su uso, sobre todo nos dio también algunos tips especiales en el tema de las pruebas Saber 11, Sí. para el uso de las pruebas Saber 11. Creemos muy valioso que de aquí en adelante el uso de la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta indispensable en el aula del colegio, incluso para toda la vida, para el uso de la vida. De manera que le damos un cordial agradecimiento al profesor Ronald Nuss desde Alemania, que nos acompañó en esta gran feria House Uniminuto. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Saludos desde mi país. Chao. Hasta luego.